Buen día, vamos a hablar sobre Gabriela Mistral. Gabriela Mistral, su verdadero nombre es Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga, luego reconocida mundialmente como Gabriela Mistral. Nace tras un parto difícil el 7 de abril de 1889. En la casa de su abuela materna, en la ciudad de Vicuña, en pleno valle de Elqui, tierra que marcaría su obra posterior. A los 18 años, Lucila ejerció como maestra rural, tarea desarrollada entre 1904 y 1922. A los 67 años de edad, Gabriela Mistral fallece a causa de cáncer de páncreas en Nueva York el 10 de enero de 1957. Ahora, Gabriela Mistral, su verdadero nombre era Lucila de María del Perpetuo Socorro, adquiere este seudónimo como homenaje a dos poetas a los que admiraba extraordinariamente, el italiano Gabriel D'Annunzio y el francés Frédéric Mistral. ¿Quiénes eran los padres de Lucila de María del Perpetuo Socorro? Fue Juan Godoy Villanueva y Petronila Alcayaga Rojas. De su relación nace Lucila Godoy Alcayaga y tiene una media hermana llamada Emelina Molina Alcayaga. Gabriela Mistral fue una poetisa y educadora chilena que ganó el Premio Nobel de Literatura en 1945. Es hasta el momento la única mujer que ha obtenido el premio en América Latina. Entre sus obras fundamentales tenemos Desolación, 1922, editado en Nueva York. Los poemas incluidos habían sido escritos 10 años antes, entre ellos Sonetos de la Muerte, mientras Gabriela ejercía la labor docente en Coquimbo. Lectura para mujeres, publicado en 1923 por el Consejo de la Instrucción Primaria, le otorga el título de profesora de castellano. Aparece en México su libro Lectura para mujeres. Ternura, 1924. Realiza su primer viaje a Europa. En Madrid, la editorial Saturnino Callejas publica Ternura. Visita los Estados Unidos y ofrece una conferencia en la Universidad de Columbia sobre la reforma educacional en México. Nubes Blancas, 1934. En su libro describe sus recuerdos sobre los paisajes chilenos que conoció. Tala, 1938. Ya Gabriela se había convertido en la mujer más aclamada del continente. La editorial Sur de Buenos Aires publica su libro Tala, Antología, 1941. Se traslada a Petrópolis, Brasil, en calidad de cónsul. En este periodo corresponde a uno de los más tristes pasajes de la vida de Gabriela, porque muere su amigo Stefan Zweig y su esposa. Largar, 1954, viaja a Chile con rango de invitada oficial del gobierno. Es ahí donde publican en Santiago de Chile la editorial Pacífico Largar y regresa a Estados Unidos. Recados, 1957. Muere el 10 de enero en Nueva York, Estados Unidos. Sus restos mortales llegan el 19 de enero y aparece en Chile el tomo cuarto de las obras completas de Gabriela Mistral, Recados contando a Chile. Y Poemas de Chile, 1967, es una edición de Poema de Chile y es el primer libro póstumo de Gabriela. Fue ensamblado y editado por su secretaria Doris Diana en 1967. Ahora, de estos libros, Lectura para mujeres
A comienzos de la década 1920, Gabriela Mistral residía en México. En aquel país vio la luz Lectura para Mujeres, publicado por la Secretaría de Educación Mexicana, con un tiraje de 20,000 ejemplares. Lectura para Mujeres consistió en una selección de prosas y poesías de escritores latinoamericanos y europeos reunidos por Gabriela Mistral. Gabriela intuía que desde un punto de vista pedagógico era necesario distinguir entre la educación para niños y niñas. Estas últimas percibían de una forma distinta las letras y humanidades, despertando en ellas sensaciones y conocimientos desiguales. Según la poetisa, Lectura para Mujeres era una invitación para aproximar a las niñas a la literatura, género al que difícilmente en los programas vigentes de la época tenían acceso. Diviértete con la literatura. Vamos a leer un poema de Gabriela Mistral. En verdad, no es cuento. Hay un ángel guardián que toma y te lleva como el viento, y con los niños va por donde van. Tiene cabellos suaves, ojos dulces y graves, tan bellos que hipnotizan y te sosiegan con la mirada, y matan miedos dando claridad. Es quien te ayuda a que cortes las flores, que están sentadas en trampas de espinas, el que te pasa las aguas mañosas y el que te sube las cuestas más pinas. Y aunque contigo apareado, como la guinda y la guinda bermeja, cuando su seña te pone el pecado, recoge tu alma y el cuerpo te deja. Es verdad, no es cuento, hay un ángel guardián que te toma y te lleva, como el viento, y con los niños va por donde va. Poema de Gabriela Mistral, antología en verso y prosa. ¿Cuál es el propósito del poema? El ángel guardián. Su propósito es informarnos de las diferentes clases de ángeles que existen o nos dan a conocer un ángel que nos protege del mal, o narrar una historia protagonizada por un ángel. La respuesta correcta es dar a conocer a un ángel que nos protege del mal. Relaciona las palabras de los recuadros para formar palabras compuestas. Escríbelas en las líneas y averigua sus significados. Entonces, la palabra corta la podemos relacionar con viento. Para con aguas y formaríamos la palabra paraguas. Y cuenta con cuento formaríamos la palabra cuento. De esta forma va a quedar mi relación y las palabras que voy a formar van a ser cuenta cuento, corta viento y paraguas. Según el poema que acabas de leer, ¿qué clase de coma le falta después del primer verso de la segunda estrofa? Segunda estrofa, después del primer verso de la segunda estrofa. Tiene cabellos suaves, ojos dulces y graves, tan bellos que hipnotizan. Entonces, si se dan cuenta, tenemos una coma. Y este tipo de coma es una coma enumerativa. ¿Por qué? Porque me va a describir una secuencia de hechos con características similares. Entonces, esta coma enumerativa va a separar elementos de una enumeración: cabellos suaves y ojos dulces y graves. No es una coma explicativa, no es una coma vocativa. Formular preguntas y responderlas. Leamos el siguiente poema. Tristitia. Mi infancia, que fue dulce, serena, triste y sola, se deslizó en la paz de una aldea lejana. Entre el manso rumor con que muere una ola y el tañer doloroso de una vieja campana. Dábame el mar la nota de su melancolía, el cielo la serena quietud de su belleza, los besos de mi madre una dulce alegría.
y la muerte del sol una vaga tristeza. En la mañana azul, al despertar sentía el canto de las olas como una melodía, y luego el soplo denso, perfumado del mar, y lo que él me dijera aún en mi alma persiste. Mi padre era callado y mi madre era triste, y la alegría nadie me la supo enseñar. Abraham Valdelomar. Revisa el tema del texto. Lee el poema y responde sobre qué trata el texto leído. Me habla sobre la infancia. ¿Cuál es el propósito del texto que acabamos de leer? ¿Informar sobre los hechos de la infancia del autor? No. ¿Invitar a los lectores a visitar una aldea lejana? No. ¿Expresar emociones sobre la infancia del autor? Correcto. Verifica la comprensión del sentido de las palabras. Deduce el significado de las palabras resaltadas tomando en cuenta el contexto en que aparece. Luego subraya la respuesta más apropiada. Mi infancia, que fue dulce, serena, triste y sola, se deslizó en paz de una aldea lejana, entre el manso rumor con que muere una ola y el tañer doloroso de una vieja campana. Ahora, ¿qué significa tañer? Es tocar un instrumento musical, en especial algunos existentes desde antiguo, como las campanas, la flauta, el laúd, el arpa o la lira. Entonces, si yo quiero subrayar la respuesta más apropiada, tendría que hacer sonar. Siguiente estrofa. En la mañana azul, al despertar sentía el canto de las olas como una melodía, y luego el soplo denso, perfumado del mar. ¿Qué significa la palabra denso? Es compacto, muy pesado en relación a su volumen, es decir, tiene sinónimos de espeso, apiñado o engrosado. Si yo veo el conjunto de palabras, denso se relaciona con la palabra espeso, no complejo, no alto, no gordo. Comprobemos la comprensión del texto. Según el poema, ¿qué emociones o sentimientos genera el mar en el autor? El mar le genera melancolía, pero a la vez el placer de una melodía. Luego de leer el texto, ¿cómo crees que es la personalidad del autor? Puede ser que el autor tenga una personalidad tranquila, le gusta expresar sus emociones con un temperamento flemático. Ahora vamos a recordar sobre el adjetivo y el posesivo. El adjetivo me va a indicar una cualidad y el posesivo me va a mostrar posesión o pertenencia. Ambos me van a acompañar al sustantivo. El adjetivo puede ser rápido, grande, delgado. Los posesivos pueden ser mi, tú, su. Practiquemos. Observa las palabras de los recuadros, pinta de verde los adjetivos y de amarillo los posesivos. Las demás palabras las vamos a dejar en blanco. Primero, vamos a identificar. Bueno es un adjetivo. Mis es un posesivo. Las es un artículo. Estudiante es un sustantivo. Lenta es un adjetivo. Tus es un posesivo. Su es un posesivo. Unos es un artículo y silencioso es un adjetivo. ¿Qué nos dice la actividad? Que pintemos de verde los adjetivos. Entonces pintaría de verde bueno, pintaría de verde lenta y pintaría de verde silencioso. Y de amarillo los posesivos. Pintaría de amarillo mis,
pintaría de amarillo tus y pintaría de amarillo su. En los siguientes enunciados subraya todos los adjetivos y encierra en un círculo cada posesivo. Me gusta mucho tu cabello, sobre todo tus hermosos rizos. Me dice que subraye los adjetivos y encierre en un círculo los posesivos. Entonces, en la siguiente oración, tú y sus van a ser los posesivos y hermosos el adjetivo. Siguiente oración. La abundante comida de anoche ha dañado un poco mi estómago. Abundante es mi adjetivo. Mi es mi posesivo. Entonces lo encierro en un círculo. C. Ese anciano sacerdote fue el que casó a mis papás. Anciano es mi adjetivo. Y mis es el posesivo. Última oración. Una persona solidaria no piensa solo en sus intereses. En esta oración subrayo el adjetivo solidaria y sus es el posesivo. Continuemos. Lee las siguientes oraciones y marca con una aspa aquella que presente dos adjetivos y dos posesivos. El hábil mecánico ayudó a mi padre a arreglar su antiguo auto. Entonces, esta oración sí presenta dos adjetivos, que es hábil y antiguo, y dos posesivos, que es mi y su. Veamos la siguiente oración. La traviesa niña juega con su linda casa de muñecas. En esta oración tenemos dos adjetivos, traviesa y linda, pero solo un posesivo, que es su. Entonces no es la oración correcta. Tercera oración. Tu gato volvió a arañar las sábanas nuevas de mi cama. En esta oración tenemos tú y mi como posesivos y solamente un adjetivo, que es nuevas. Mi abuela y tu abuelo tienen una bella amistad desde hace años. Esta oración tampoco no es la correcta porque tiene dos posesivos, mi y tú, y solamente un adjetivo, bella. Observa las siguientes imágenes y escribe dos oraciones por cada una de ellas. Estas deben contener por lo menos un adjetivo y un posesivo. Mi amigo está ciego y su esposa empática lo ayuda. Puede ser una oración. Siguiente. Ella, mi hermana, está en el cine con sus lentes negros en 3D. Ejercicio 5. Completa el siguiente poema con los adjetivos y los posesivos que aparecen dentro del recuadro. Tenemos que completar con las palabras sobrado, su pequeña, pobre, limpio, su, viejo, su, cercanos y sus. La pequeña Gumersinda ya no quiere ir a jugar. Su buen amigo Jacinto ya no le quiere hablar. Ella piensa que Jacinto se ha vuelto un niño sobrado, que ya no le importa a nadie, ni sus amigos cercanos. No le han dicho a Gumersinda que su pobre y viejo amigo no está molesto por nada, que tiene el corazón limpio. Lo que pasa es que Jacinto está mal de la garganta y su doctor le ha prohibido hablar por una semana.